La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Tía. Al fin viernes, Moreno. No es un viernes muy pum para arriba. Fue una semana dura. Una semana difícil para nosotros. Perder los compañeros. Los ganamos en el cielo, pero perderlo físicamente es un golpe que no lo sentimos. La verdad que lo sentimos, porque aparte de Ana Edwin estamos hablando. Sí, Ana María amiga, la directora del INDEC, una antigua militante de la causa nacional y popular, que como militante que fue, así desarrolló su gestión en el Instituto Nacional de Estadísticas. Que estuvo secuestrada, que la pasó mal, pero bueno, construyó su familia, sus 4 hijos, no solo se formó como profesional, sino una familia maravillosa, y formó cantidad de compañeros. Mira, obviamente estuvimos en el velorio, estuvimos a la noche, estuvimos al otro día despidiéndola. Y me quedo con una anécdota de un funcionario del INDEC. Se me acercó, me dice: licenciado, usted no me conoce, yo no lo conozco. Pero yo entré al instituto, y la que me tomó el examen de ingreso, la posibilidad de ingresar, la entrevista fue Ana Edwin, así que yo le estoy muy agradecido. Y le quiero decir que Ana Edwin tiene un solo calificativo: Ana Edwin fue una patriota. Y justo pasaba el hijo ahí, y le dice: pibe, vos sos el hijo. No, sí, bueno, no me conocés, yo soy tal, se presente. Y le dijo: tu vieja era una patriota. Y lo que hizo el hijo fue conmoverse. No hay adjetivo calificativo superior a ese. Puede, bueno, una buena madre, una buena compañera, pero ser una patriota me parece que la pinta de cuerpo entero. Y la verdad que para el grupo nuestro, nosotros los que la conocimos, frecuentamos, es una pérdida. Yo trabajé con ella, así que tuve, a ver, contame un poquitito. Tuve el honor y el gusto de trabajar con, por cierto, una militante que se cargó las estadísticas públicas al hombro, y además una profunda conocedora del tema, una profesional. Pero trabajábamos a destajo. Cuando había que sacar las cosas adelante, yo te digo, cuando tuvimos que sacar la publicación del censo, que lo había pedido la Presidenta de la Nación en tiempo y en forma, teníamos reuniones de 8 a 10 horas sin parar, con las áreas productoras de los datos estadísticos, la publicación en borrador, chequeando concepto por concepto, 8 a 10 horas con Ana Edwin presidiendo la reunión. No es que decían: muchachos, trabajen. Nosotros que estábamos en el área de difusión éramos los que recabábamos todas las correcciones, o sea, nos caían, pero 8 a 10 horas. Se llegaron compañeros nuestros de trabajo a desmayar de la cantidad de trabajo, y Ana al pie, siempre al frente, o sea, no era anímense y vayan. Ana se cargó las estadísticas públicas al hombro como militante que era, pero una militante además con profundo conocimiento del tema. Claro. Ya le tocó hacer el segundo censo mejor hecho en la historia argentina. El primero lo hizo Perón, el segundo lo hizo ella. Y el 27 de octubre del 2010, el día que fallece. Que fallece Néstor. Claro. Oh, ella le toca presidir ese censo. Es la movilización civil más importante. En tiempos de paz más importante. La cantidad de recursos que se moviliza con un censo es único. Sí. 140.000 argentinos se movilizan en el espacio al mismo tiempo. Y todo eso coordinado por una cabeza que era la de Ana Edwin. Y después esa publicación que vos
que vos señalás terminó con un cuadro, recuerdo, de UPCN, que dijo 1.000.000 de lágrimas censadas. Sí, ese libro yo lo vi en el escritorio de la presidenta, muy conmovido, ¿no? Porque decía 1.000.000 de lágrimas censadas, acá tiene el informe. Que fue la síntesis que hizo desde lo simbólico, de la sensación y la emoción que fue ese día. El censo se hizo, pero lágrimas se censaron. El censo se hizo, había que hacerlo, y se hizo muy bien. Sí, sí, sí. Por eso yo suelo darle estos consejos, ya la edad me permite. Tengan cuidado cuando hablan del INDEC, tengan mucho cuidado, porque lo que dicen queda grabado. Y después la historia termina fallando y dice acá está bien y acá está mal. La historia, miren, sobre el debate de la pobreza, un esquema era la discusión en medio del torbellino. Entonces, no, sí, ustedes son unos desastres, dejaron 30%, dejaron 28%, dejaron 26%, como dijo Alberto ahora, qué sé yo. Bueno, está bien, Alberto Fernández. Pero tengan cuidado cuando dicen esas cosas, porque ¿cómo van a presuponer que ahora cuánto hay de pobreza? 35, 40, el INDEC dice 35. Bueno, supongamos que hay 40 hoy, porque ese dato es a junio. Entonces hoy terminaste septiembre, en un trimestre te hiciste 5 puntos más y entonces estás en el 40. Pero ¿y cómo si ahora hay 40, antes iba a haber 26, 29? Eso que puso C5N, que Cristina asumió en el 2011 con 8% de pobres y dejó el 2015 con 29% de pobres. Qué raro un gobierno peronista, ¿no? Pero ¿cómo C5N va a decir tremenda estupidez? Pero ¿de dónde sacan esos datos? Pero además con la desocupación, digamos, que teníamos, no hay relación. Pero no hay relación de nada con nada. Pero ¿cómo Cristina va a asumir en el 2011 con 8% de pobreza y va a dejar? No necesitamos ni siquiera hacer una explicación. ¿Cómo va a asumir con 8? Pero entonces la tendrían que estar... ¿Quién la vota después de eso? Si ella subió la pobreza a 21 puntos y tiene los votos que tiene, ¿cómo puede ser que Macri solamente la subió como máximo un 10 y es un desastre? ¿Qué les está pasando? No, ni siquiera hay que discutirlo técnicamente, es sentido común. Pero ¿cómo vamos a saber cómo Cristina va a ver? Escúcheme, en el 2011 el viceministro de Economía es Kicillof y el segundo de Kicillof es Álvarez Agís. A los 2 años Kicillof es ministro, en el 13, y administra 14 y 15. Pero entonces, ¿cuándo subimos del 8 al 29 bajo la gestión de Kicillof? Si Cristina fue a Roma en el 14 y dijo tenemos menos de 5 de pobreza. Yo les digo, miren, les diría que pongan el INDEC en un paréntesis y dejen este debate, se los digo con mucha humildad, para los que razonablemente dominan la técnica, cualquiera sea la disciplina. Y los que no la dominan, que dejen pasar el agua hasta que la historia vaya explicando y se adapte necesariamente al sentido común que tenemos. Cualquiera que hoy le preguntes te dice que la pobreza está 2 o 3 veces más que la que dejamos nosotros. Nadie te puede decir, porque una pobreza entre el 30, 28, 26 y el 40 es un 50% más partiendo de 26. La mitad de 26 es 13, 13 más 26, 39, 40. ¿Está bien? O sea, sería un 50% más. Saliendo de 30, partiendo de 30, ni siquiera es un 50, ni siquiera es un 40, porque sería 42. Miren, 2 o 3 veces más de pobreza, no hay duda que hay. Ahora, eso significa que entonces sería un 90% de pobreza. Imposible. Lo que pasa es que está mal de dónde parten. Y entonces, nuestro homenaje a Edwin. Hay un video que usted rescató, sí, de un acto que se le hizo a Ana
que eso debe ser 2014, ¿cuándo es eso? Yo no estaba No, es ahí, un poquito así que no antes. me acuerdo Sí, eso. es un Bueno, poquito antes. no recuerdo ese acto. Sí está Varela, claro. Porque Está Varela, Gustavo Varela, y nuestro Varela- querido amigo y Varela, compañero, claro, también y otro que se Varela, cargó claro. las estadísticas públicas al hombro. También nuestro Está sentido bien. homenaje a él. Es de antes, porque Varela se nos murió en el 13. 2013. Así se que nos eso es fue de Varela, antes, sí. sí. O sea que ese acto yo no me recordaba. 2012 para mí es. 2012-2013. Muy bien. Y esa Edwin, usted me lo dio, me lo hizo escuchar, y se lo agradezco mucho. No lo recordaba. Es una Edwin pintada de cuerpo entero. Tal cual. ¿Le Hablando parece? de las estadísticas públicas. ¿Le parece que Sí. la escuchamos? El proyecto que condujo el compañero Kirchner ha levantado las viejas banderas del peronismo que gente de mi edad pensábamos que ya no íbamos a tener oportunidad de ver y que íbamos a tener, sí, a nuestros hijos luchando por ellas, porque estas banderas no se bajan, compañeros, que es independencia económica, soberanía política y justicia social para la nación. Más allá de lo que los complejos mediáticos hayan tratado de introducir, todos desde nuestros puestos de lucha sabemos que estamos permanentemente innovando, sabemos que hemos logrado reestatizar el Instituto Nacional de Estadística y Censos y logramos reestatizarlo no solamente porque esto está en nuestra naturaleza, está en nuestra ideología y está en nuestro sentimiento, lo hemos reestatizado porque tal como veíamos en el video hace un rato, hubo conducción política. Kirchner era un amante de las estadísticas, compañeros, y es por eso que en un determinado momento entendió que en el IPC, tal como lo decía en el mismo programa de televisión de TN donde estaba, no se estaba dando cuenta de los fenómenos que acontecían en la sociedad global. Este fue el comienzo de aquellos que interesados realmente llevaron adelante políticas de descrédito hacia nuestro organismo. Del pago de la deuda externa argentina desde el quiebre con el Fondo Monetario Internacional, no hubo una sola política que no fuera profundamente meditada por el compañero Kirchner. Y eso es lo que nos permite hoy en día estar en la situación en la que nos encontramos. El Estado hay que transformarlo porque el Estado es para el pueblo, compañeros. Y nosotros trabajamos para el pueblo. Bueno, de cuerpo entero, ¿no? Esa era Edwin. Uno le dice, mire, yo no voy a opinar sobre Todesca, fue un militante también, bueno, ahora tomó otro camino, acompañó a este gobierno. Pero presuponer que Todesca es mejor que Ana Edwin, como militante de la causa, que es la causa, nuestra causa del pueblo, o incluso profesionalmente, cuando no tiene ninguna trayectoria en el INDEC, que es exógeno al INDEC Todesca. Ella era 30 años Claro, de entonces, trayectoria. ¿qué necesidad hay de pensar que Todesca está haciendo las cosas mejor que Ana Edwin? Si no quieren decir que Ana Edwin era superior, pues muy bien, perfecto. No tenemos por qué comparar, pero decir que Todesca es mejor, o que este INDEC es mejor que el de Ana Edwin, no saben. Ella misma me dijo, perdonalos, Guillermo, no saben lo que dice, porque sabíamos que la estábamos perdiendo. Ya 15 días antes sabíamos que la estábamos perdiendo, hablé con ella, hablábamos. Bueno, la última conversación que pudimos tener, me dijo, perdonalos, no saben lo que dicen. Ya la historia juzgará a cada gestión y pondrá a cada uno en su lugar. Entonces le digo, miren, este es un mensaje a los nuestros. No hablen del INDEC. Si hablan porque quieren parecerse a estos, pensando que con eso ganan 3 votos más. No sé si los ganan o no, pero en realidad pierden el respeto de los que trabajaron por la causa, pierden los de este discurso que acaban de escuchar,
que es un discurso extraordinario de un cuadro político que fue coherente con la gestión cuando le tocó conducir el organismo. Pero además ella no tenía por qué hacerlo, lo hizo desde la militancia y desde la convicción política, porque ella ya tenía su carrera profesional, Terminada, estaba tranquila. claro. Y agarró y en el momento que hacía falta tomó la decisión militante y política de cargarse al hombro el organismo. Y yo estoy orgullosa de haber podido acompañar a Ana Edwin en su gestión y estoy orgullosa de los compañeros del INDEC y las compañeras del INDEC, porque se han cargado las estadísticas públicas al hombro en un momento histórico particular del cual por un lado estamos orgullosos, pero que el INDEC, digamos, fue blanco de una ofensiva político-mediática importante. ¿Y usted que estuvo en ese acto? Porque yo no lo recuerdo. ¿Quién era el público? los laburantes. ¿De dónde? Del organismo, del INDEC. ¿Pero cuánta gente había? Y había un montón, no sé, 1000 había. No lo sé, no estuve. Pero es sorprendente, pero había, pero había gente de afuera. No, habrá venido gente de afuera, pero la mayoría éramos laburantes del organismo. Estaba ahí el gremio UPCN, que es el gremio mayoritario, lo fue siempre en el instituto, y que es el gremio que se cargó el proyecto de la estadística pública al hombre, y se lo sigue cargando. Entonces cuando dice no, porque en realidad que la patota, que esto, que los trabajadores... Mire, yo caminé 4 años los pasillos, 5 años, por favor. Pero esto estaba en internet, esto no es que es algo que se armó ahora, esto estaba. O sea que lo que dicen esto es porque no saben. Cuando Alberto Fernández dice, dejamos 26% de pobreza, también C5N dice 29, 26, para mí es lo mismo. Y se los digo por última vez. A ver, vos, Sacanini, que de esto... Pero bueno, tenés un conocimiento matemático, si no... Por lo menos la metodología, sí. Por última vez, miren, muchachos, hay un documento metodológico del INDEC, de este gobierno, de noviembre del 2016, cuando la señora Cynthia Poc mide la pobreza para mitad de año del 16. Cynthia Poc es la que medía la pobreza en el equipo anterior, sabemos, sí, hasta gran el 2006. Hasta el 2006, ya en el 2007 no la quiere medir. Por eso, cuando se compara, siempre se compara, nosotros lo hacemos para que no haya duda, la última pobreza medida por Cynthia Poc en el gobierno de los Kirchner, 2006. La vuelve a medir en el 2016. ¿Quién? Cynthia Poc. Después que la mide y la hace pública, 4 o 5 meses después, no tiene otra alternativa que presentar un documento metodológico que está en la web. No es que está ahora, entran y lo leen. Pero está y siempre se han colgado en la web los documentos metodológicos. Pero siempre. Pero no tiene alternativa. Entonces lo que les estoy diciendo es, van a la web, entran en el INDEC, piden metodología de la pobreza y ahí les aparece el documento, firmado por la Cynthia Poc. ¿Qué dice Cynthia Poc? Entre cómo la medía yo antes, porque la medía ella, no dice yo, pero obviamente. Sí. ¿Cómo la medíamos en el 2006? Y como la medimos ahora, ¿cómo la medí? Yo, Cynthia Poc, en el 2006, yo, Cynthia Poc, en el 16. Hay a nivel nacional 14 puntos porcentuales de diferencia. Hay 13 puntos entre Capital y Gran Buenos Aires. Expandido eso al conjunto de la EPH, de los 35 aglomerados, y por lo tanto después expandido al conjunto del país, porque la EPH se mide en los 35 aglomerados, no se mide. Muy bien. Hay 14 puntos de diferencia. Entonces, cuando Alberto Fernández dice, la dejamos en 26, tiene en la cabeza la metodología de su gobierno, donde él fue jefe de gabinete, que es como se midió hasta el 2013 y después se dejó de publicar, y por lo tanto proyecta y dice que es como la construyó
Alfonsín, si bien el primero que la mide es Menem, la metodología la construyó Alfonsín y por eso nadie la cambió para poder comparar. Sí. Porque si tiene esa metodología, que es la que utilizó nuestro gobierno, Es la misma. sería 40 puntos, porque hay que sumarle a 26 los 14 que le agrega esta medición con esta metodología para comparar con este 35. Entonces tendría que decir 26 más 14 me da 40, o sea que nosotros dejamos más pobreza que la que midió en el segundo semestre este gobierno o los 40 que hay ahora. Diríamos es la misma, lo cual es absolutamente ridículo. Si por el contrario lo que tiene Alberto Fernández en la cabeza son 26 con esta metodología, supongamos que él dice no, cuando yo digo 26 ya es con la nueva metodología, o sea, me está empalmando con la nueva metodología, el viejo lo tendría que aclarar, pero en todo caso, con nuestra metodología sería 12, porque 26 menos 14 te da 12. ¿Qué es lo que me pasó el otro día con una colega? Creo que se llama Eva Saco, algo así. Eva se llama seguro. En Crónica, cuando me dice, no, nuestros datos nos dan 19% de pobreza con la actual metodología. Lo dijo Eva Sacó Seco. Le digo, estoy de acuerdo, porque si con la actual metodología te da 19, lo que nosotros decimos que era 5, estamos iguales. Porque lo que hay en el medio son 14 puntos de diferencia porcentuales reconocidos por el INDEC de Macri, de Todesca. No que nosotros estamos reinterpretando. Es lo que está en la web. Están las dos funciones. Están los cuadros. Dice, con la vieja metodología, tanto. Con la nueva metodología, tanto. Ni siquiera hay que hacer el número, te lo hacen ellos. Lo que pasa es que para poder interpretarlo de la manera que vos hacés, hay que alejarse un poco de la ciencia en donde lo que se hace es discutir sobre ideas y pensar que ese es un organismo que tiene miles de personas que trabajan con procedimientos establecidos que tienen que ver con la exactitud de la matemática. Es imposible imaginar, se me ocurre a mí, una discusión con opiniones cuando en realidad son los números lo que cantan, lo que vos estás planteando, los números que cantan cuál es el estado de situación. Por eso a mí me parece que esa recomendación o esa reflexión tuya de que hay que dejar de hablar de INDEC, yo le agregaría diciendo hay que dejar de hablar de INDEC a aquellos que saben lo que son estadísticas y no que lo usan como instrumento para justificar determinadas posiciones políticas. Yo se los digo, la gestión de Ana Edwin fue impecable. Y como la definió un colaborador de ella, veterano, tipo veterano, ¿no? Obviamente debe tener menos de 65 si no estaría jubilado, pero un veterano, estamos hablando de un... Dijo, Ana Edwin fue una patriota. Y se la despidió como patriota. Y el reconocimiento se lo vamos a hacer sistemáticamente los compañeros. Ahora la semana que viene en un centro cultural, unidad básica, que auspicia la compañera Batakis y otro compañero Ponce y demás, le van a poner el nombre de el Ana centro Edwin. cultural se llama Crece desde el pie, le van a poner el nombre de Ana y es en la calle Constitución 2302 este martes 8 de octubre a las 19 horas. Ahí vamos a estar. Ana vivió muchísimos años ahí, ahora se había mudado por su enfermedad, se le complicaba porque una casa... Porque tenía una escalera... Sí, una casa muy grande, antigua, como a ella le gustaba. Hermosa era la casa. Había era criado muy ahí linda. a sus niños, o qué sé yo. Se había mudado para un departamento, viste que siempre el departamento es más acogedor que una casa, en términos, sobre todo si vivía sola. Y, pero esa era su casa, la que ella sentía como su terruño. Y era su barrio. Claro. Es donde Constitución se hace contramano, ¿viste? Que vas ahí y se hace contramano. Así que le van a poner el nombre, me parece un gesto inmenso.
se lo vamos se lo agradecemos y vamos a estar. Y seguramente vamos a ir haciendo otros homenajes, poniendo, quizá le pongamos al salón de reuniones, al auditorio del CEN, del Centro de Empresarios Nacional, quizá le pongamos a Ana Edwin también. En fin, vamos a ir haciendo los reconocimientos a la compañera, que lo merece. Fue un soldado, fue un soldado de la causa, tenía buenas relaciones con el gobierno, que le tocó integrar, era muy respetada, muy reconocida, muy valorada. El día que falleció Kirchner no solo hizo el censo, sino 2 días después, ese viernes, cuando se retira el ataúd de la Casa de Gobierno. Yo me acuerdo que laburamos todo el fin de semana. Cuando se retira el ataúd de la Casa de Gobierno se hace una guarda de honor. Dentro de la Casa de Gobierno sale por el lateral, sale por la explanada. A mi derecha estaba Ana Edwin, a mi izquierda estaba Beatriz Paglieri, y la presidenta, ya lo conté esto, a mí me llama y me dice, ¿por qué no lo veo ese viernes, no? Y me dice, bueno, yo estoy acá, ¿por qué no me vino a saludar? Sí. Yo le digo, porque usted necesita que hoy la respalden y yo estoy demasiado dolorido como para respaldarla, pero le doy el teléfono con alguien que le va a hacer muy bien hablar. Y le pasé el teléfono con Beatriz, y pues Beatriz le pasó el teléfono con Ana Edwin, y ella, la presidenta, le agradeció y la felicitó por el censo. Y Ana Edwin hablaba con esa seriedad que habla, pero yo la estaba viendo y se le piantaba un lagrimón. La presidenta estaba despidiendo a su marido, velándolo ahí en la Casa de Gobierno, y le estaba agradeciendo a su funcionaria el esfuerzo realizado por el censo. Después viene la búsqueda de votos, entonces uno dice, no, porque la estrategia, porque esto, porque tenemos que no sé qué. Miren, muchachos, no, el fin no justifica los medios. Ana Edwin fue una patriota. Esta es la verdad histórica, lo que estoy contando lo que yo viví, esto no está sujeto a interpretación, es lo que yo viví. Como casi todas las cosas que contamos son las que uno vivió. Si 10 años vivimos tanto que no hace falta. Entonces le digo, miren, pueden mantener un prudente silencio. Nadie les pide que defiendan al INDEC. La historia se va a ocupar de poner la gestión de Ana Edwin y Discovich y de todos los compañeros. La justicia ya se encargó, ¿no? En la política, por eso la justicia ya lo dijo. Pero la historia se va a ocupar de ponerlo en su justo lugar, como siempre hizo con todos los militantes peronistas. Pero no es necesario ahora hablar mal. No es necesario hablar mal. Miren, si nosotros íbamos a hacer campaña diciendo, como decían los gorilas, no, sí, Perón se robó el oro no sé de dónde, o le tocaba no sé qué cosa a la chica de la... Y vos decís, sí, bueno, fue un error del general, pero ya ahora lo hemos superado. Muchachos, no es así. No es así, no es necesario esas agachadas. Si las elecciones la va a ganar Alberto, no va a ser por eso, no tiene sentido. Y lo único que hacemos es diatribas igual que los gorilas contra los compañeros que pusieron el pellejo. Y entonces le damos la bienvenida a los compañeros que pusieron el pellejo, porque están empezando a salir de la cárcel, y eso para nosotros es muy importante. Porque no es un compañero del peronismo, pero es un compañero que gustó, el compañero Ferreira, no es del peronismo, todos sabemos que no es del peronismo, yo lo valoro. Me mantuve en contacto todo este tiempo con su familia, pero bueno, siempre fuimos, lo quise afiliar, estuvo a punto, pero no se quiso afiliar, y bueno, pero estuve a punto de afiliar. Dijo, bueno, me parece que estuvo a punto, pero no se afilió. No sé si ya estará. No faltará. Bueno, vamos a ver.
No sé si estará No, una alegría que... no sé stage cómo está el Stage tema, pero bueno, salió no ahora, sé. ¿no? No sé, porque está Estaba con el tema- esperando la fianza. Sí, la sí, fianza, sí. bueno, hay Bueno. que juntarle la plata ahí, no hay ningún inconveniente, hay que juntarla. Y después están los empresarios de los dueños de C5N, que bueno, que espero que salgan y pongan un poco de orden si es que se van a inmiscuir en el tema editorial sobre que Cristina dejó 29% de pobres. No sé quién fue el creanoteca que puso esos datos en esa pantalla de C5N. Yo cuando la vi, pensé que, porque vi el WhatsApp, pensé que era bueno, estas cosas que hacen, pero hasta que una compañera me dijo, no, yo le saqué la foto, acá está. Es una compañera nuestra, dijo, no, acá está, que está circulando la foto que yo saqué. Esta es mi casa, es el living de mi casa, acá está mi remedio, mirá, me muestra. Esto es la mesa donde está el televisor, esta foto es mía. O sea que no hay ninguna duda que eso, porque fue por la mañana o media tarde, no sé, pero no fue en los horarios de la noche. Pero es sorprendente que hagan eso. Revisemos, y Alberto, te lo dije por crónica, te lo digo hoy, no hables del INDEC. Dejá, si no te hace. Y si hablas, te equivocás. Entonces es preferible que no hables, porque de acá a un año, ahora está ganado el debate de la pobreza, pero de acá a un año, Guitia, amiga, va a estar ganado el debate de la inflación. De acá a un año, para esta misma época del 2020, está terminado el debate de la inflación. De la misma manera que nadie puede decir que nosotros dejamos 26, 28, 30 de pobreza, porque queda palmariamente demostrado con lo que acabo de decir. Lo pueden decir, sí, no en el debate, no pueden decir. De acá a un año, el debate de la inflación, de que el INDEC mintió y toda esa sarta de pavada, está terminado. Porque cuando Culfas, en un reportaje en ámbito financiero, pero creo que en otros medios también dice, que el objetivo de él es una inflación del 2% mensual, cuando lleguemos a ese 2% mensual, yo me voy a ocupar de compararlo contra el 1% que teníamos nosotros. 0,9. 0,5. No, contra el 1. Pero en términos generales, lo que nos cuestionaban a nosotros, el 1, ¿cómo va a ser el 1? Era el 12, 10, no importa. ¿Por qué lo voy a comparar? Porque cuando él tenga el 2 y nosotros comparemos con el 1 del INDEC que medía, y que en todo caso dicen que era el 1 de Moreno, yo tenía las tarifas congeladas del transporte y de la energía. No estoy sometiendo a debate si esa política estuvo bien o mal. Para mí estuvo bien. Y para el gobierno no pone en discusión que las tarifas estaban congeladas, porque nos acusan de haber congelado las tarifas de transporte y de energía. Con lo cual no está sometido al debate de que estaban congeladas. Si congeladas las tarifas y controlados los alimentos, no con precios cuidados, sino dicen que hacíamos esto, que no sé acá, que era que los modos de Moreno, como dice el local, pero teníamos el 1, el 2, si no tenemos la tarifa congelada y tenemos los alimentos sin la Secretaría de Comercio haciendo lo que hay que hacer, hasta es un objetivo, porque no me vas a decir que vas a congelar la tarifa y vas a controlar férreamente el precio de los alimentos y vas a tener el 2, porque eso es ridículo. ¿Está bien? O sea, Culfas dijo, quiero el 2 de inflación como objetivo, con lo cual yo deduzco que no vas a tener congeladas las tarifas y el precio de los alimentos los vas a ir llevando, que es lo que están diciendo. Y entonces es un razonable objetivo el 2 para él. Ahora, yo tenía las tarifas congeladas y controlaba férreamente los alimentos. Entonces el 1 es sentido común, ¿no, mi amigo Jorge? Así es. Es sentido común. Mire qué fácil va a ser comparar el 1 de Moreno contra el 2 de Culfas, porque el 1 de Moreno tenía las tarifas congeladas, que prácticamente es, no te digo la mitad del gasto, pero es un gasto muy importante. Con lo cual,
en ese momento que Culfa llegue al 2 mensual, que es su objetivo, va a ser muy fácil demostrar que el 1 era verdad. Y ahí se termina el debate del INDEC. Ya demostramos que la pobreza era la que decía Ana Edwin. Pero no hubo una charla en donde participó Ana justamente alrededor del tema de la pobreza. Habría que rescatar esa filmación. Nosotros le ofrecimos el debate a todos, a propios y extraños. El equipo era, empezando por el burlo en responsabilidades políticas, que fue lo que pasó. Moreno, Ana Edwin, Beatriz Paglieri, el chino, Comari y Iskowicz. En realidad era Moreno, Ana Edwin, Iskowicz, Beatriz Paglieri, Comari. Esos 5 discutíamos, le ofrecimos el debate a todos, desde la UCA, que es un vendehumo, no sabe nada, un vendehumo, y a los propios, porque había un montón de propios que también levantaban esto, como Alberto ahora dice al 26, que le ofrecemos el debate. Nunca quisieron, por eso yo sí vi un WhatsApp que decía, Ana Edwin ofreció el debate y no se lo aceptaron, es hora de callar. Bueno, el próximo debate, ese de la pobreza está terminado, el próximo debate es sobre la inflación, y ahí vamos a esperar que Culfas o el que fuere, el ministro de Economía del gobierno de Alberto, que todos vamos a votar, llegue al 2% mensual de inflación, que es el objetivo que se puso, y ahí lo comparamos con el 1, y entonces nos damos cuenta si es mentira o no es mentira, porque te aseguro que si hay 2 de inflación, las tarifas no están congeladas y el precio de los alimentos se mueve, ¿eh? Y en el caso nuestro, el precio de los alimentos se movía muy poquito, y sobre todo, gracias a la gestión de Debido, las tarifas estaban congeladas, de la energía y del transporte. Así que era sencillo tener uno, no es que uno tenía que ser mandrake. ¿Está bien? Tanto para la producción como para la economía doméstica. Entonces la cosa es simplemente transitar el tiempo. Hasta que llegue ese tiempo, dejemos de hablar. Y que la historia termine de decir quién fue mejor. Si Ana Edwin o Todesca. Seguramente, yo nunca me han escuchado decir a mí algo de Todesca. Yo digo que el INDEC no miente ahora, puede cometer errores, pero no miente, ni mintió antes. ¿Pudo haber cometido errores? Sí, todos los institutos estadísticos del mundo cometen errores, todos. Ahora, un propio documento de esta gestión en el INDEC, contratando a investigadores independientes de la UBA y a los del CONICET, etcétera, etcétera, llegaron a la conclusión, también está en la red, llegaron a la conclusión que los errores cometidos por el INDEC de Ana Edwin en nada disminuyen la calidad estadística, que es imposible que un instituto de investigaciones con miles de funcionarios no cometa errores, pero que en nada disminuye la calidad de las estadísticas y que pueden perfectamente ser utilizadas, que no hay ninguna necesidad de que esas estadísticas no se... Es un documento que está en la web, hecho por investigadores independientes contratados por Todesca. Muy bien. Como de esto nos tenemos que también ocupar del sentido común, vamos a esperar un añito. Cuando el ministro de Economía de Alberto llegue al 2% de inflación, que es su objetivo, lo vamos a comparar con el 1 de los nuestros, y ahí veremos, y volvemos a tomar este debate. Pero no tengan dudas que así como ganamos el debate de la pobreza, vamos a ganar también el de la inflación. Y dicho esto, Jorge, yo hice una mención recién al compañero Debido. Hoy el compañero tuvo un reportaje, habla mucho por esta radio y habla por otras radios. Y vos circulaste el reportaje del compañero Debido porque hizo mucha mención a los hechos tecnológicos que se generaron en el anterior gobierno. ¿Por qué no nos refrescás un poco? Y bueno, a vos te conmovió bastante esa reflexión del ministro Debido. Bueno, fue un reportaje amplio en que habló muchas cosas y esencialmente rescató como un valor extraordinario lo que a mi juicio fue una gesta de la tecnología en el gobierno, en nuestro gobierno que llegó hasta el 2015, que es
la construcción de un paradigma de tecnología que permitió a la Argentina desarrollar las usinas de energía nuclear que hoy nos podemos enorgullecer en un momento en donde la riqueza de la energía se la están llevando otros y no el pueblo, que permitió el desarrollo de vectores que estaban a un punto, de vectores de cohetes, que estaban al punto, que es el tronador, que estaba a punto de incorporarnos en el mayor nivel de la competencia en ese tipo de cosas. Y la colocación, por supuesto, de los satélites, los ARSAT. Perdóname, sí. los cohetes que está mencionando Jorge Guitia son los impulsores de los satélites. El Saturno estaba en condiciones de meterte me parece, un geoestacionario en órbita, me parece. Tenía esa potencia. Y si no tenía todavía esa potencia, ya le iba a alcanzar. Este era el objetivo. Bueno, esa tecnología quedaba en la experiencia concreta de los ingenieros y los técnicos que trabajaron en eso, y que este gobierno actual se encargó sistemáticamente de ir desarmando, porque a la igual que en Falda del Carmen muchos años antes, cuando se crecen algunos elementos que son estratégicos, siempre aparecen personas e intereses políticos y económicos a los cuales no convienen. Entonces, no conviene que aparezcan y que crezcan. Y entonces, la reivindicación de Debido a mí me sonó, que es un hombre cercano a los hechos tecnológicos y el impacto político que tienen sobre la vida de los argentinos, me sonó ese orgullo de Julio Debido sobre lo que se había conseguido como la manifestación concreta de una gesta que la Argentina debe reconocer para reiniciar un camino que no debe haber abandonado nunca, que es el camino de usar de la mejor manera el conocimiento de los argentinos. No para exportarlos en crudo, o para yéndose de la Argentina, porque en este lugar no hay oportunidad, que es la política que este gobierno en 4 años se encargó de instalar. Y yo escucho a gente muy cercana y muy rica que está diciendo: acá no puedo seguir viviendo, no puedo parar la olla. Y son personas que en cualquier lugar del mundo tienen otra consideración. Y eso es culpa del modelo en donde lo único que importa es cuántas hojas estamos poniendo y en última instancia cuánto cáncer le llevamos a los que viven en esa zona. Porque eso es también parte del precio que se paga por la primarización ambiciosa y desmedida de algunos sectores por encima del bienestar del conjunto. ¿No? Como seguramente algún futuro funcionario se está escuchando, complemento ahora, futuro funcionario nos está escuchando, complemento ahora lo que está contando Jorge, porque habló de Atucha. Atucha 2 es una tecnología muy particular ya en el mundo, pero porque es una planta que tiene muchas décadas, se había parado, donde Siemens tenía mucha opinión, era la que construía esa planta. En la época que la energía nuclear en Alemania era la energía nuclear, con Siemens a la cabeza. Cuando Kirchner y Debido empiezan a ejecutar la política de terminar Atucha 2, el contrato era con Siemens. En el medio, lo que había pasado en Alemania era el surgimiento de los verdes, y los alemanes deciden cerrar sus centrales nucleares. Cerraron. La parte de desarrollo tecnológico nuclear de Siemens se la venden a Alstom, a los franceses, que los franceses sí son uno de los países en el mundo que más centrales nucleares tienen. Sí, tienen. ¿Está bien? La base de la matriz energética francesa es nuclear. Y es uno de los países con armamento nuclear junto con los ingleses, los rusos, los chinos, los pequeños, los indios, los norteamericanos. Bueno, muy bien. Después algunos puede ser que tengan, pero no se sabe todavía públicamente. Los que mencioné se sabe. Cuando comienza la puesta en marcha de Atucha 2, Siemens tenía que cumplir. Claro, pero ya no tenía el conocimiento, ni tenía la documentación, ni sabían. Habían perdido el saber hacer, por esto que conté. Entonces me acuerdo que me viene a hablar el presidente de Siemens, en esta cosa que hacen el sector privado, ir hablando con todos los funcionarios. Se ve que ya ha habido a planificación y como Siemens tenía una relación conmigo por obvias razones, me vino. Y entonces me dice: Moreno, mire,
no está bien lo que va a hacer el gobierno argentino de terminar Atucha, no vale la pena. La energía que va a salir de ahí es cara. Le ofrecemos al costo las centrales térmicas, al costo se las damos. No hace falta que terminen eso. Yo hablé con el presidente de Siemens, se le ofrecen al costo. Claro, la verdad es que ellos ya no tenían el conocimiento para venir a aportar y tenían la obligación, siendo una empresa que estaba en la Argentina, de cumplir con su contrato. Pero no sabían, no tenían los técnicos, no tenían el conocimiento, habían perdido. Muy bien. Finalmente reconocen esta situación y se inicia vis a vis con la construcción de la planta, la recuperación del conocimiento. Usted se acuerda, Guitia, que cuando Duhalde devalúa en el 2002, una de las anécdotas fundamentales era que en el Banco Central, los funcionarios del Banco Central no sabían cómo se hacía una resolución que autorizara la devaluación, porque hacía 10 años, imagínate vos lo que pasa con una central nuclear. Bueno. Ni más ni menos, ¿no? Muy bien. Alguien que vos conocés, y vos también, Guitia, que sos Carreras. Sí, sí. A la sazón tenía un hermano físico nuclear. Yo me enteré mucho después de esto. Trabajando para Siemens en Alemania, se había ido hacía muchos años y era el responsable de los desarrollos nucleares en su momento de Siemens. Tan responsable era que murió de cáncer producto del exceso de radiación. Fue a raíz de ese proceso donde Oscar se tiene que ir y qué sé yo, a ver a su hermano, es que me entero de todo esto. Y es el hermano de Oscar, uno de los que viene a la Argentina a tratar de reconstruir el conocimiento con los técnicos nuestros para reconstruir el conocimiento, digo, ¿eh? No es implantar el conocimiento, reconstruir. Lo reconstruyeron de una manera tal que la central ahí está funcionando. No es una anécdota que complementa. Es extraordinaria. Y a todos los conocen ustedes, ¿eh? Es extraordinaria porque muestra el valor, a mi juicio, el valor del conocimiento y de sostenerlo como el que sostiene una planta o una flor. Cuando se destruye, no es solamente la destrucción económica, es la destrucción de la capacidad de conocer para poder volver a construir. Y esto es quizás el principal pecado de una política destructiva como la que hemos sufrido estos años. Llega una nueva etapa, llega un nuevo momento y las banderas que levantaba hoy, después de un año, de haber sufrido un año de cárcel política, ya van dos años de cárcel política, un hombre 700, de los hace años. Poco escribió una de... Y fue antes de la elección del 17, ¿te acordás que esa semana... Eso, 2 años. Lamentablemente fue uno de los gestos de cobardía del Movimiento Nacional Justicialista en la cabeza de su bloque de diputados, que nunca... Una vergüenza algún día política. Bueno, mañana vamos caminando Luján, parte va a ser pagar esos pecados, va a ser pagar esos pecados también, sí, porque la cobardía en el peronismo es una cosa, está bien. El bloque de diputados fue, bueno, no lo bajó a defender y lo entregaron. Fue antes de las elecciones, una semana, 10 días antes, que por ahí. Así es. Lo que decía que a pesar de todo ese sufrimiento y esa digamos, terrible situación que ya lleva 2 años, la pasión con que defendió esa gesta me parece un ejemplo que debemos imitar para poder volver a reconstruir un país que simplemente aproveche lo que potencialmente tiene y no lo dilapide por los intereses de minorías hambrientas de ganancia y de que las cosas no vayan para adelante. Minorías apátridas. ¿No? Nosotros tenemos ese rol. Lo he conversado con Devido, de alguna manera. No lo escuché ese reportaje que vos me estás mencionando, lo voy a escuchar hoy o mañana mientras vamos caminando. Pero me parece que por lo que he conversado con Devido, él también se planta en el lugar de los anticuerpos, ¿no? Diciendo, miren, de alguna manera alguien tiene que decir, esta política es endógena al movimiento nacional y popular y va con nuestros principios y valores. Y esto, muchachos,
¿Y quién da esa autoridad? Y la da la militancia y la posibilidad de hablar y de escribir. Nadie, no hay una votación, un mandato. Pero me parece que, por lo que conversé con vos y lo poco, me parece que Debido se está plantando en ese lugar. Se está plantando en el lugar de decir, mire, nosotros tuvimos un cuerpo y un alma. El alma era nuestra doctrina y las políticas salían de ese seno. No es que él quiso hacer lo que hizo porque, obviamente, primero porque hubo una decisión política, pero después porque era profundamente orgánica a nuestra doctrina. Igual que lo que hicimos en la Secretaría de Comercio, lo que hizo Ana Edwin en el INDEC, y en muchísimas áreas del gobierno nacional y popular, que eran los funcionarios profundamente doctrinarios. Y desde ahí vamos a conversar, insisto, no está en discusión lo que vamos a votar. No está en discusión, nosotros vamos a votar al candidato de nuestro partido, quizá por última vez tengamos conducta partidaria, pero de nuestro partido, el frente que hizo nuestro partido. Pero sí podemos reflexionar alrededor de las políticas que se hagan, si tienen la profundidad doctrinaria para que el mundo preste atención a políticas distintas. Con el caso argentino, durante el último ciclo peronista eso pasó, porque a mí me tocó, empecé en el 2003 en esto, y cómo la Argentina irrumpió en el milagro argentino a tasa de crecimiento del 9%, y llegábamos al mundo y después el mundo sorprendido te decía cómo hicieron. Bueno, nosotros le decíamos somos peronistas, y vos sabés que cuando le decíamos somos peronistas, hacemos esto, no entendía. O sea, y después me tocó, estos 2 años que estuve en Italia, caminé Roma 1, Roma 2, a través de Sorbona, fui a Berlín. No es fácil como peronista encontrar las categorías de comunicación homogéneas para que el otro te entienda. Claro, si vos sos socialdemócrata, rápidamente te comunicas. Si sos marxista, también. Si sos neoliberal, también. Porque decís, bueno, yo soy neoliberal, soy socialdemócrata, más o menos por ahí, Cantagaray. Sos marxista. Cuando vos decís somos peronistas, decís, ¿qué son? ¿Qué son? Entonces me parece que en esta etapa, mientras observamos con mucha atención el gobierno de Alberto, se abre una posibilidad de empezar a construir esas categorías desde el peronismo que nos permita comunicarnos con los rumanos, por ejemplo, nos permita comunicarnos con los búlgaros, con los austríacos, con los franceses, con los indios, con los chinos, con los egipcios, quizá con los uruguayos sería ideal poder hablar con los uruguayos y los chilenos desde una misma lógica política, que nos entiendan, no digo que construyan sí, el nos peronismo. Tienen que querer escuchar, ¿eh? Bueno, por eso, me parece que ese es un rol que tenemos, que es tratar de construir las categorías del nacionalismo de inclusión. Creo que cuando uno dice peronismo, cuando uno dice nacionalismo de inclusión, porque está el nacionalismo de exclusión, que es el que costó 60 millones. Que no compartimos de ninguna manera. Y está el nacionalismo de inclusión, pero claro, el Papa nos ha hablado mucho del nacionalismo de inclusión, pero no es el rol del Papa construir las categorías analíticas de cómo vas a gobernar los pueblos, porque eso corresponde al reino terrenal, y él está ese guía espiritual. Pero algunas ideas y algunos títulos nos dejó, por ejemplo lo del poliedro irregular, donde todos los pueblos son necesarios y todos los pueblos son importantes, y hasta el pueblo menos denso y con menos superficie es importante porque si no, no completas la figura. Es extraordinario lo que el Papa nos enseña, mientras lo que los socialdemócratas y los neoliberales nos dicen que el mundo está globalizado y que el mundo es una esfera, el Papa dice, sí, está globalizado, pero es un poliedro irregular, no es una esfera donde todos los puntos son iguales. No, está descentrado, digamos. Es muy interesante, el Papa fue... Y entonces quizás tengamos el paraguas protector desde el nacionalismo de inclusión, donde el peronismo quizás sea la doctrina más avanzada de ese nacionalismo de inclusión.
Y en eso vamos a trabajar. Porque claro, mientras uno empieza a plantear las categorías del nacionalismo de inclusión para poder tener un diálogo desde el peronismo con otros pueblos y que podamos construir categorías universales entendidas como tales, y después la arena política definirá. Bueno, otros me están planteando las... Claro, si vos sos socialdemócrata, el diálogo con Lula es muy fácil. Claro. Si sos peronista, el diálogo con Dilma era complicado. Quizás, si nosotros construimos las categorías del nacionalismo de inclusión, emerja en Brasil ese proceso, y no el que quizás empiece a emerger, que es el nacionalismo de exclusión. Y esta es la tensión que tenemos en Brasil, porque no necesariamente es entre el PT socialdemócrata, que gobernó 12 años, bueno, por lo menos 10 años, me parece que estuvieron, y el nacionalismo de exclusión que ahora tiene como esquema económico el neoliberalismo de Bolsonaro. Quizás se pueda empezar a construir, claro, pero tienen que estar estas categorías y tenemos que decir, mire, nosotros estamos en condiciones de poder compartir con ustedes un marco conceptual que también sea universal. Claro, finalmente van a terminar siendo peronistas, porque esas categorías puestas en la acción es la comunidad organizada. Pero quizás podamos conversar desde ahí. Y es un desafío, y aprovechando que su santidad tiene un grado de lucidez, bueno, está iluminado por el Espíritu Santo, pero que a todos nos va desasnando, pero que es nuestra obligación avanzar sobre eso. Y de paso que construimos esas categorías, también vamos expresándonos sobre el gobierno de Alberto. Yo te digo, Alberto, que vos me digas que sos hijo de Alfonsín, ¿a vos cómo te cayó, Jorge? No me cayó bien. Bueno, por eso, yo te digo, Alberto, es la ley Mucci. Quería destruir el modelo del movimiento obrero peronista, que es sindicato único por rama de actividad. Nosotros no estamos de acuerdo con sindicato por empresas, no estamos de acuerdo. La UOM es la UOM, la UOCRA es la UOCRA. Bueno, Alfonsín, bueno, está bien, que los radicales lo reivindiquen, me parece lógico, qué sé yo. Pero los peronistas no somos hijos de Alfonsín. Lo peleamos, lo peleamos. Lo hicimos con Ubaldini a la cabeza, los peleamos. Así es. Los peleamos, no es que... Los peleamos, dentro de las reglas democráticas los peleamos. Bueno, algunos radicales también lo pelearon, ¿no? Bueno, pero eso no. Yo digo, esto lo vamos a ir mirando desde el primer minuto, porque todos deseamos que le vaya maravillosamente bien. Y entonces nosotros vendremos acá y reconoceremos y digo, no, mire, eso fue así. Votamos y votamos correctamente. Y si no, diremos, mirá, ya un partido nacional extraordinario como el radicalismo fue intrusado por la socialdemocracia. Y así terminó el radicalismo. La diferencia es que, como no tenía doctrina, terminó siendo una agencia de colocación. Entonces un día puede estar con el Frepaso, otro día puede estar con Macri. Bueno, está bien, es una manera que tienden de entender la política. Pero el peronismo tiene doctrina. Y encima pensamos que es la mejor de todas. Entonces, si nosotros vemos que esto empieza a ser intrusado por la socialdemocracia con categorías exógenas a la doctrina, y vamos a decir, miren muchachos, no, acá está lo que nosotros pensamos. Y a suerte y verdad en nuestro discurso, haciendo lo que tenemos que hacer, que es pensando que el peronismo y la comunidad organizada es la que consigue la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Insisto, como este es un programa de culto que se encuentran los compañeros a reflexionar, a discutir, a pensar, a hacer las cosas, y doy testimonio de esto, porque en lo que caminé por el país los compañeros vienen a hacer que me dicen, es para esto. El voto no está en discusión. El voto, nosotros vamos a votar el candidato del Partido Justicialista. Ahora,
estos debates sobre las políticas públicas, no hay ninguna duda. Esto lo vamos a estar observando desde el primer día. Gitia, terminó nuestro programa y usted le manda el último beso a los que salieron en libertad y a nuestra querida compañera Ana Edwin. Y con eso nos vamos. Bueno, es un beso y un abrazo militante, de pie, y como siempre dispuestos a seguir militando el proyecto nacional y acompañando el proceso popular. Y bueno, y un saludo especial y un fuerte abrazo a los hijos de Ana. Los llevamos en nuestro corazón, a los hijos de Ana, con quienes compartimos este último tramo, y bueno, y un abrazo de alegría a los compañeros que logran salir de las mazmorras de la oligarquía. Y los que anden por ahí, el martes a las 8 en Constitucional y Santiago del Estero, sí, por ahí está la básica donde le ponen el nombre. Crece desde el pie. Sí, el Centro Cultural, que le ponen el nombre a Ana Edwin y le hacemos un homenaje. Es en Constitución 2302, 2302, Muy a las bien, 19 horas. Allí estaremos. Así estaremos, de pie, homenajeando a nuestra querida Nosotros compañera. estamos de pie y ellos también, todos de Feliz pie. viernes, Gitia, mañana a caminar. Mañana caminamos, un largo camino tenemos La Virgen mañana. nos espera. Y la patria nos En demanda. Caput